Mi hijo menor, que es piloto, me llamó. Mamá, algo extraño está pasando. Mi cuñada está en casa. Sí, lo es, respondí. Ella está en la ducha. Su voz se redujo a un susurro. Eso es imposible. Tengo su pasaporte en mis manos. Ella acaba de abordar mi vuelo a Francia. En ese mismo momento oí pasos detrás de mí. Me alegro de que estés en casa. Si estás viendo este video, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esta mañana, como cualquier otra, tenía prisa por lavar los platos después del desayuno. Mi hijo mayor, Steven, se había ido temprano al trabajo, dejando la casa en silencio. Su hijo, mi nieto Matthew, ese pequeño travieso e inteligente de 7 años, ya había sido recogido por el autobús escolar. Y Araceli, mi nuera, la esposa de Steven, acababa de subir las escaleras. Su suave voz flotó hasta mí. Mamá, voy a tomar una ducha rápida. Bueno, asentí, sonriendo. Apenas había terminado de comer el último plato cuando sonó el teléfono fijo. Me sequé las manos en el delantal y me apresuré a responder. La voz alegre y juvenil de mi hijo menor, Iván, llenó la línea. Mamá, solo quería saludarte. Tuve algo de tiempo libre durante una escala en el aeropuerto. Escuchar su voz fue como un cálido abrazo. Iván es mi orgullo y mi alegría, un joven copiloto que siempre está en movimiento, viviendo el sueño de infancia que tuvo de conquistar los cielos. Sonreí y le hice algunas preguntas sobre su vuelo, sobre cómo estaba. Se rió con ganas y dijo que todo iba genial, que el trabajo iba sobre ruedas. Pero de repente su tono cambió, como si dudara en decir algo. Oye mamá, pasó algo muy raro. Mi cuñada está en casa. Me quedé desconcertado. Miré hacia las escaleras donde todavía podía oír el agua corriendo en el baño. Por supuesto que lo es. Cariño. Araceli está arriba duchándose. Respondí completamente segura. Araceli había hablado conmigo hacía menos de 10 minutos y llevaba esa blusa blanca que siempre usaba en casa. ¿Cómo pude estar equivocado? Pero al otro lado de la línea, Iván permaneció en silencio durante un largo rato. Tanto tiempo que pude escuchar su respiración. Entonces su voz se volvió muy seria, llena de asombro. Mamá, eso es imposible porque tengo su pasaporte aquí en mi mano. Ella acaba de subir a mi vuelo con destino a Francia. Me reí pensando que debía estar equivocado. Oh, cariño, debes haber visto mal. Acabo de ver a Araceli. Incluso me dijo que iba a ducharse. Intenté explicarle con calma para tranquilizarlo, pero no se rió. Él no me respondió como siempre lo hacía. Me contó en voz baja, como si intentara ordenar la historia en su cabeza, que después de que todos los pasajeros hubieran subido a bordo, salió corriendo a buscar unos papeles que había olvidado y accidentalmente encontró un pasaporte tirado cerca de la puerta de embarque. Al principio pensó en dárselo al personal del aeropuerto. Pero cuando lo abrió para ver a quién pertenecía, se quedó paralizado. La foto era de Araceli. Su nombre estaba allí, claro como el día. No había manera de equivocarse. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. ¿Estás seguro, Iván? Ese pasaporte podría ser de otra persona, dije, aunque ya me había picado una pequeña inquietud. Iván suspiró, y su voz era ahora una mezcla de desconcierto y firmeza. Mamá, acabo de bajar a la cabina de pasajeros para comprobar si era ella. Ella está sentada en primera clase junto a un hombre que parece muy rico y elegante. Estaban hablando muy cerca, como si fueran una pareja. Las palabras de Iván fueron como una puñalada. Me quedé congelado, agarrando el auricular del teléfono. Mi cabeza estaba dando vueltas. Una pareja. Imposible. Acababa de escuchar la voz de Araceli desde arriba. Acababa de verla en persona en esta misma casa. Pero justo en ese momento, el sonido del agua del baño se detuvo. Escuché que se abría la puerta del dormitorio y la voz de Araceli bajaba las escaleras. Era suave pero lo suficientemente fuerte como para hacerme saltar. Mamá, ¿quién es? Entré en pánico. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que iba a estallar en mi pecho. Solo una amiga mía,
respondí rápidamente, con la voz temblorosa, y me apresuré a entrar en la sala de estar para evitar la mirada de Araeli mientras asomaba la cabeza por las escaleras, con el pelo todavía empapado. Cerré la puerta y susurré en el teléfono, tratando de no dejar notar mi nerviosismo. Iván, acabo de escuchar a Araceli. Ella está aquí. Ella acaba de terminar de ducharse. ¿Estás seguro que no cometiste un error? Al otro lado, Ivone volvió a quedarse en silencio. Y entonces su voz se hizo más áspera. Mamá, es imposible. La tengo justo delante de mí en este avión. La estoy mirando ahora mismo. Me quedé sin palabras, con la mente en blanco. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el auricular. De repente, la sala de estar se sentía sofocante a pesar de que afuera brillaba intensamente el sol. Me dejé caer en el sofá intentando respirar profundamente, pero mi pecho se sentía pesado con una pregunta sin respuesta. Si Araeli estaba aquí, ¿quién era la mujer en el vuelo de Iván? Y si la mujer en el vuelo era Araeli, ¿quién era la persona que estaba en mi casa? Unos minutos después, Aray bajó a la cocina. Llevaba un vestido azul claro limpio, su cabello todavía estaba húmedo y sonreía con la misma dulzura de siempre. Mamá, hoy voy al mercado temprano. ¿Quieres que te compre verduras o algo? Su voz era amable, familiar, como si nada extraño estuviera sucediendo. La miré intentando forzar una sonrisa, pero por dentro sentía como si cargara piedras. Sí, cariño. Tráeme unos tomates, por favor, respondí con la garganta seca. Araceli asintió. Ella tomó su cesta de mimbre y salió de la casa. Su silueta desapareció detrás de la puerta. Me quedé allí mirándola irse con un torbellino en el alma. No podía creer que Iván me estuviera mintiendo. Mi hijo no tenía por qué inventar una historia así. Siempre había sido un chico honesto, muy sensible y cariñoso con su familia. Pero también estaba frente a mí en persona Araceli, la nuera con la que viví durante tantos años. Inequívoco. Me pregunté, ¿será que me he perdido algo? ¿Hay algún secreto en esta casa que yo, una anciana, nunca he notado? Me senté en silencio en la sala de estar mientras el sol del mediodía se filtraba a través de las cortinas, proyectando tenues rayas de luz sobre el suelo de baldosas. El viejo sillón donde siempre me siento a tejer o leer cuentos. Matthew también parecía más pesado ahora. El llamado de Iván seguía resonando en mi cabeza. Cada una de sus palabras fue como un martillazo en mi corazón. Miré alrededor de la habitación donde estaban colgadas las fotografías familiares. Steven y Araeli el día de su boda, el recién nacido Matthew y la radiante sonrisa de Iván cuando se puso por primera vez su uniforme de piloto. Todos esos recuerdos ahora parecían cubiertos por una neblina, borrosos y llenos de dudas. Mi nombre es Stella Brooks, una viuda de 65 años que vive en un tranquilo barrio de clase media en Phoenix, Arizona. Mi esposo, Rafael, falleció hace 10 años, dejándome con 2 hijos a quienes amo más que a mi propia vida. Steven, el mayor, es un arquitecto trabajador, siempre inmerso en sus planos y proyectos. Iván, el más pequeño, es mi orgullo por haber hecho realidad su sueño de ser piloto. Mi vida gira en torno a la pequeña familia de Steven, mi nuera, Araceli, y mi nieto Matthew, y los días tranquilos en esta casa. Araceli, mi nuera, siempre fue el modelo perfecto ante mis ojos. Ella era bella, trabajadora, siempre impecable, desde su forma de vestir hasta su forma de cuidar a Matthew. Todavía recuerdo el día de su boda, una gran fiesta celebrada en el patio de la casa de sus padres. Aunque la familia de Araeli no era rica, hicieron todo el esfuerzo posible para que todo fuera perfecto. Araceli entró en mi casa con una sonrisa segura y una mirada brillante, como si hubiera nacido para ser una maravillosa esposa y madre. Solía pensar lo afortunada que era de tener una nuera como ella. Después de que Araceli se fue al mercado, me quedé sentado, agarrando inconscientemente el borde del mantel. La llamada de Iván me hizo reexaminar pequeños detalles que antes parecían normales. Había días en que Araceli salía de casa diciendo que iba al mercado o a ver a una amiga, pero cuando regresaba parecía una persona diferente.
Un día ella era toda dulzura, abrazando a Mateo y cantándole para que se durmiera. Pero otros días estaba de mal humor y me gritaba solo porque me olvidaba de poner el salero en su lugar. Solía pensar que eran simplemente cambios de humor de una mujer joven. Pero ahora no estaba tan seguro. Mi corazón estaba hecho un nudo, como si alguien estuviera jugando con todos los recuerdos que había atesorado durante tanto tiempo. Recuerdo que una vez, hace unos meses, Araceli cogió un bolígrafo para escribir la lista de la compra con la mano derecha. Su letra era muy recta y limpia. Pero al día siguiente la vi usando su mano izquierda y escribiendo con más pergaminos como si no estuviera acostumbrada a ello. Le pregunté, ¿desde cuándo escribes con la otra mano, cariño? Ella se rió y respondió rápidamente, oh, solo por diversión, mamá. Estoy practicando. Asentí sin pensarlo más. Pero ahora ese detalle se había convertido en una pieza clave en mi mente. Estaba absorta en mis pensamientos cuando oí que se abría la puerta. Matthew entró corriendo, con la mochila rebotando en la espalda. Me abrazó fuerte y dijo con su vocecita alegre, abuela, la maestra me felicitó hoy porque dibujé muy bien. Le acaricié la cabeza, intentando sonreír, pero aún sentía un peso en el pecho. Matthew se sentó y sacó su cuaderno para enseñármelo. Abuela, mira. Ayer, mi mamá me ayudó con la tarea con la mano derecha y su letra era tan bonita. Pero hoy escribió con la izquierda y le quedó más feo. El niño señaló 2 páginas del cuaderno, una con letras bien formadas y la otra con letras torcidas. Miré la letra y se me encogió el corazón. Tu mamá debe haber estado ocupada hoy. Probablemente estaba cansada. Por eso escribió así, dije, intentando disimular mi confusión. Pero Matthew me miró con ojos inocentes. Abuela, mi mamá es muy rara. Algunos días me abraza muy fuerte, pero otros días ni siquiera me mira. Las palabras de mi nieto fueron otra puñalada. Lo abracé, intentando consolarlo, pero en mi cabeza, todo empezaba a enredarse. Justo entonces, sonó el timbre. Me levanté, abrí la puerta y vi a la señora Collins, mi buena vecina, allí de pie con el plato que Araceli le había llevado el día anterior. Sonrió con su habitual sonrisa amable, pero había curiosidad en sus ojos. Estella, tu nuera es muy amable, pero ayer me di cuenta de que me dio el plato con la mano izquierda, y me dijiste que es diestra, ¿verdad? Qué raro. O quizá usa las 2 manos. Forcé una sonrisa y respondí, puede ser, Ellen. ¿Quieres pasar a tomar el té? Ella asintió y entró, pero su comentario fue como una espina clavada en mí. No era solo yo. Incluso los vecinos habían notado la diferencia. Le serví el té y hablamos de esto y aquello. Pero en cuanto se fue, me hundí en el sofá con la mano en el pecho. Me sentí paralizada, como si el mundo se me cayera encima. Esa tarde, salí al jardín con la regadera, intentando que el agua cayera suavemente sobre las margaritas que había cuidado durante años. El sol comenzaba a ponerse. Las sombras de los árboles se extendían por el patio, pero mi alma no encontraba paz. Las palabras de Matthew, de la señora Collins y la voz firme de Ivan por teléfono seguían dando vueltas en mi cabeza como piedras arrojadas a un lago en calma, creando ondas que no paraban. Estaba regando las plantas, pero mi mente no estaba allí. Me pregunté, ¿soy demasiado mayor ya para darme cuenta de las cosas raras que suceden en mi propia casa, o he estado haciendo la vista gorda? Con propósito, queriendo creer en la familia feliz que siempre soñé. Araceli regresó del mercado con su cesta de mimbre. Pero lo que me llamó la atención fue que la sostenía con la mano izquierda. Recordaba perfectamente que Araceli siempre usaba la derecha, desde cómo sostenía el cuchillo para picar verduras hasta cómo peinaba a Matthew. Me quedé allí, observándola poner la cesta en la mesa de la cocina, y le pregunté en voz baja, ¿qué compraste, Araceli? Mi voz intentó sonar natural, pero en mi interior crecía una oleada de sospecha. Ella sonrió y respondió muy educadamente, compré tomates, cilantro y pescado fresco. Mamá,
Esta noche voy a preparar el pescado asado que tanto te gusta. ¿Eso suena bien? Su voz era suave como siempre, pero no pude evitar notar sus manos. ¿El de la izquierda? No, el correcto. Asentí y me di la vuelta, fingiendo limpiar la mesa, pero mi corazón latía con fuerza. Estaba imaginando cosas o estos pequeños detalles estaban tratando de decirme algo. A la hora de cenar, toda la familia se reunía en la mesa. Steven estaba cansado después de un largo día de trabajo, pero aún así le sonrió a Matthew y le preguntó cómo había ido en la escuela. Araceli comía despacio, con delicadeza, e incluso se volvió hacia Steven para recordárselo. Cariño, la reunión de padres y maestros es la próxima semana, así que asegúrate de tomarte el día libre. La miré, tratando de encontrar a la nuera de la que estaba tan orgulloso. Pero en mi cabeza la voz de Iván seguía resonando. Ella está sentada en primera clase al lado de un hombre. Me mordí el labio, intentando tragar la angustia, pero lo sentí como una piedra atascada en mi garganta. Solo 3 días después, todo era diferente. A Matthew se le cayó un vaso de agua durante la cena y el agua salpicó todo el mantel. Rápidamente agarré un trapo para limpiarlo, riéndome. Está bien, cariño. Solo ten más cuidado. Pero Araceli, sentado frente a él, de repente frunció el ceño y dijo con voz cortante: Matthew, ¿por qué eres tan torpe? Ten más cuidado. Me quedé atónito mirando a Steven. Él también frunció el ceño y dijo en voz baja: Araceli, fue un accidente. Eso es todo. Ella se giró con una chispa de ira en los ojos. Tú siempre lo defiendes y yo termino pareciendo el malo de la casa. La atmósfera en la mesa se volvió pesada. Matthew bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Lo abracé sintiendo un profundo dolor. Tan solo unos días antes, Araceli le había recordado con cariño la escuela y ahora parecía una persona completamente diferente. Me senté a su lado, observándola en silencio, tratando de juntar las piezas en mi cabeza. Hoy estaba irritable. El otro día ella era tan dulce. Hoy utilizó su mano izquierda. El otro día, ella tenía la derecha. Estas pequeñas diferencias, una a una, se iban acumulando en mi mente como las piezas de un rompecabezas que todavía no podía ver completamente. Me dije a mí mismo que tenía que calmarme. Pero cada vez que miraba a Araceli, veía a una extraña, como si no fuera la nuera con la que había vivido durante tantos años. Unos días después, llevé a Matthew a la escuela. Me tomó de la mano mientras caminábamos por la misma vieja calle adoquinada. De repente, se detuvo, me miró y dijo con voz triste: Abuela, ayer mi mamá me enseñó a escribir y fue muy paciente. Tenía una letra preciosa, pero hoy ni siquiera quiso mirar mi tarea. Me dijo que la hiciera sola. Me arrodillé para mirarlo a los ojos claros y sentí que se me rompía el corazón. Tu mamá estaba ocupada, cariño. No estés triste, le dije, pero me temblaba la voz. Matthew asintió, pero su mirada seguía llena de decepción. Lo abracé, con una enorme sensación de impotencia. Solo tienes 7 años. ¿Cómo iba a entender algo que yo no podía entender? Esa noche, volvimos a sentarnos a cenar. De repente, Araceli sacó una libretita de su bolso y empezó a escribir algo con la mano izquierda. Steven, que se estaba sirviendo la comida, se rió de repente. Oye, ¿desde cuándo escribes con la mano izquierda? ¡Qué raro! Araceli se detuvo en seco con una sonrisa forzada en los labios. Oh, solo estaba experimentando, cariño. Guardó rápidamente el cuaderno en su bolso, pero noté un destello de pánico en sus ojos. Steven negó con la cabeza y no dijo nada más, pero sabía que él también había notado algo extraño. Me quedé sentada allí, agarrando la cuchara, intentando mantener la cara seria, pero por dentro las dudas crecían a fuego lento. Una mañana, cogí un tarro de especias vacío y crucé la misma calle adoquinada de siempre para ir a casa de la señora Collins. Araceli lo había tomado prestado hacía unas semanas, diciendo que era para hacer el chili que tanto le gustaba.
Llamé a la puerta y la señora Collins me abrió con su habitual sonrisa amable. Estella, entra. Déjame prepararte un café, dijo, con un trapo todavía en la mano. Le di el tarro, pensando en darle las gracias e irme, pero me jaló para sentarme en una silla de madera en su cocina. El ambiente era cálido. Olía a café tostado, pero no podía relajarme. Collins me miró con ojos llenos de duda y bajó la voz. Estella, por favor, no te enfades por lo que voy a decir. ¿Ha cambiado la personalidad de tu nuera? Un día me saludó con alegría e incluso me preguntó por mis hijos. Pero ayer pasó por aquí. La saludé con la mano y ni siquiera me saludó, como si no me conociera. Las palabras de la señora Collins fueron otra piedra en el lago turbulento de mi corazón. Forcé una sonrisa y respondí, debió de tener prisa, Ellen. Ya sabes cómo son los jóvenes hoy en día. Pero por dentro, estaba hecha un desastre. Sabía que la señora Collins no hablaba por hablar. Es una persona muy sensible que siempre presta atención a los detalles. Si incluso ella notaba lo extraña que era Araeli, entonces mis sospechas ya no eran solo mi imaginación. Me quedé un rato más, tomé un sorbo del café ya frío y me despedí, con el corazón apesadumbrado. De regreso, pasé por la panadería del señor Johnson, donde siempre compraba pan dulce para Matthew. El señor Johnson estaba en el mostrador, y al verme, sonrió. Señora Brooks, ¿qué le pongo hoy al pequeño campeón? Pedí unos pasteles, y de repente me preguntó, «Eres la mamá de Steven, ¿verdad?» Su esposa vino el otro día. ¡Qué rico! Incluso me dijo lo delicioso que estaba mi pan. Pero esta mañana regresó con el ceño fruncido. Ella compró el pan y ni siquiera dijo gracias. Ella acaba de irse. Me quedé paralizada, agarrando el asa de mi bolso. Debe haber estado cansada. Joe, respondí con voz temblorosa. Le di las gracias rápidamente y me fui. Las palabras del señor Johnson fueron otro cuchillo que clavó más profundamente las dudas que crecían en mi interior. Cuando llegué a casa, me preparé un té y me senté en el porche. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma de las margaritas del jardín. Miré hacia la calle que conducía al mercado por donde siempre caminaba Araceli. De repente la vi regresar con su bolsa de compras, pero me saludó con voz seca, «Buenas tardes, mamá». Ninguna sonrisa, ninguna felicidad como la de ayer cuando se jactó de haber conseguido un buen precio en el cilantro. Asentí y respondí en voz baja, «Ya estás de regreso». Pero por dentro no pude evitar observarla más de cerca. La blusa que llevaba hoy era azul marino, diferente a la blusa blanca que llevaba cuando salió. Intenté preguntarle en voz baja, «¿Por qué te cambiaste la blusa?» Araceli hizo una pausa por un segundo y luego respondió rápidamente, «Oh, se me manchó y tuve que cambiarme». Ella sonrió a medias y se apresuró a entrar en la cocina. Me quedé allí con la taza de té en mis manos, sintiendo como si una roca me aplastara el pecho. Las palabras de la señora Collins, del señor Johnson y la forma en que Araceli me respondió. Todo me obligó a dejar de ignorar las cosas. Esa noche estábamos todos cenando. Matthew hablaba de la escuela con su alegre vocecita, pero noté que Araeli solo asentía sin responderle, a diferencia de otras veces. Cuando Steven preguntó, «¿Terminaste de comer para que tu mamá pueda retirar los platos?» De repente, Matthew se volvió hacia mí y dijo inocentemente, «Abuela, ay, mi mamá no me cantó para dormir. Pero ayer sí cantó esa canción, Quito lindo, que siempre me cantas, y sonaba tan hermosa». Miré a Araceli, que se estaba sirviendo la comida sin reaccionar. Pero las palabras de Mateo fueron como una aguja en mi corazón. Esa canción de cuna, ese celito lindo que yo le cantaba a Steven y a Ivone, solo Araceli y yo lo sabíamos en esta casa. Entonces, ¿por qué lo cantó ayer y no hoy? ¿Por qué cambió tan rápido? Me levanté para limpiar los platos, pero mi mente ya no estaba allí. Recordé las veces que Aray salía de casa diciendo que iba a ver a una amiga, pero regresaba con una mirada extraña. Un día trajo un ramo de flores frescas,
diciendo que una amiga se las había regalado. Pero otro día se enojó cuando le pregunté, ¿a dónde fuiste hoy que llegaste tan tarde a casa? Solía pensar que eran cosas sin importancia, pero ahora parecían piezas de un secreto mucho más grande. No quería creer que Araceli me ocultaba algo, pero cada palabra, cada gesto suyo me hacía dudar. Esa noche, después de limpiar la cocina, me senté en la mesa del comedor y saqué un viejo cuaderno de un cajón. Mi mano temblaba mientras escribía la primera línea. 300 p.m. Araceli sale al mercado. Regresa 18 horas. Llevaba una blusa azul. Actitud irritable. No sabía lo que estaba haciendo, pero sabía que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Seguí escribiendo. Ayer le cantó a Mateo para que se durmiera, tiernamente. Hoy tenía frío y no cantó. Cada palabra era un trazo pesado, como si estuviera grabando mis sospechas en la realidad. Mi viejo cuaderno ahora estaba lleno de notas sobre Araceli. Cada línea era un trozo de mi duda, como si estuviera pintando un cuadro que no me atrevía a mirar. Me senté en la cocina, mirando el cuaderno con el corazón apesadumbrado. Ya no podía guardarme todos estos pensamientos para mí. Eran como olas que subían y bajaban, dejándome solo en mi confusión. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que me comprendiera, que no me juzgara, que no sacara conclusiones precipitadas. Inmediatamente pensé en Carol, mi mejor amiga, que ha estado conmigo desde que éramos jóvenes, cuando solíamos sentarnos a tejer bajo un árbol y contarnos nuestras vidas. Cogí el teléfono con la voz temblorosa. Carol, ¿estás libre esta tarde? Vamos a la cafetería de la esquina. Necesito hablar. Carol aceptó al instante, con su voz tan cálida como siempre. Estella, sabía que algo andaba mal. Espérame. Estoy en camino. Sentí un poco de alivio, pero la preocupación todavía me pesaba. Me puse mi viejo chal y salí de casa hacia la pequeña cafetería de la esquina donde Carol y yo habíamos compartido tantas alegrías y tristezas. El lugar era el mismo con sus mesas de madera oscura y ese delicioso olor a café recién tostado. Elegí una mesa en un rincón donde la luz era tenue para que nadie escuchara nuestra conversación. Me senté allí abrazando la taza de café caliente, pero con el alma fría. Me pregunté cómo iba a contarle todas estas sospechas. ¿Cómo iba a atreverme a admitir que estaba dudando de mi propia nuera? Carol llegó vistiendo un suéter ligero y cargando una bolsa de verduras frescas. Ella se sentó y me miró directamente a los ojos con esa mirada aguda pero cariñosa. Estella, solo mirándote a la cara, sé que algo grave anda mal. Vamos, déjalo salir. ¿Qué te tiene tan preocupado? Respiré profundamente, intentando que mi voz no se quebrara, pero cada palabra se me quedaba atascada en la garganta. Le conté todo resumidamente. La llamada de Iván desde el aeropuerto, el pasaporte de Araceli, la mujer idéntica a ella en el avión y todos los pequeños detalles que había anotado, desde cómo cambiaba de manos para escribir hasta cómo cambiaba su humor del día a la noche. Saqué el cuaderno de mi bolso y se lo entregué. Mira, lo escribí todo aquí. No sé si lo estoy imaginando, pero ya no puedo ser más tonto. Carol hojeó las páginas con el ceño fruncido. Ella leyó mi letra temblorosa lentamente. Lo has notado todo, Estella, dijo con voz seria. Cada vez que sale y vuelve, es como si fuera otra persona. ¿Qué crees que sea? Negué con la cabeza mientras agarraba la taza de café. No lo sé, Carol. Solo sé que tengo miedo. Miedo de que Araceli oculte algo. Miedo de que mi familia se desmorone si sigo investigando. Pero no puedo parar. Tengo que saber la verdad. Por Steven, por Matthew. Carol dejó su taza sobre la mesa y me miró con determinación. No se puede engañar fácilmente a una mujer, Estella. ¿Qué te dice tu instinto? Estoy segura de que algo turbio está pasando. Tienes que llegar al fondo de esto. Dudé y mi voz se convirtió en un susurro. Pero ¿y si la estoy juzgando mal? ¿Y si lastimo a Steven? Carol me interrumpió con firmeza. Confía en tu instinto. Si no descubres la verdad,
Siempre vivirás con la duda y no podrás proteger ni a Matthew ni a Steven. Justo entonces, la señora Jenkins, la vendedora de verduras en el mercado y a quien conozco, entró en la cafetería. Me reconoció y sonrió. Señora Brooks, qué coincidencia. La semana pasada vi a su nuera en la mercado. Fue tan amable. Incluso compró un manojo extra de cilantro para cocinar. Pero esta mañana, volvió a pasar con una expresión muy seria. Ni siquiera me saludó. Compró sus verduras y se fue. ¿Le pasa algo a tu nuera? Forcé una sonrisa y respondí, debe estar cansada, Marie. Pero por dentro, me sentía como si me estuviera ahogando. Otra persona que notó lo extraña que era Arai. Le di las gracias a la señora Jenkins. La vi irse y me volví hacia Carol. El pánico se reflejó en mis ojos. Carol me tomó de la mano y suavizó su voz. Mira, Estella, no eres la única. Incluso los vecinos lo notan. No te mientas más. Sigue anotando todo, y si es necesario, tendrás que seguirla. No para lastimarla, sino para proteger a tu familia. Asentí, pero se me encogió el corazón. Sabía que Carol tenía razón, pero la idea de seguir a mi propia nuera me hacía sentir como si estuviera traicionando a mi familia. Había pasado toda mi vida cuidando esta casa, y ahora tenía que hacer algo que nunca imaginé. Investigar una propia. Esa tarde, volví a casa, con la cabeza todavía hecha un lío. Araceli salió con su cesta roja de siempre. Mamá, voy al mercado un rato, dijo en voz baja. Asentí, pero en cuanto desapareció tras la verja, abrí mi cuaderno y anoté las 3 de la tarde. Araceli se va al mercado con una cesta roja. Actitud normal. Me quedé allí mirando el reloj, contando cada minuto. A las 6, Araceli regresó, pero la cesta que sostenía en la mano ahora estaba azul. Me sorprendí y le pregunté, ¿cambiaste de cesta? Sonrió y respondió rápidamente, sí, la otra se rompió y una amiga me prestó esta. Asentí, pero me temblaban las manos mientras añadía cosas al cuaderno. Regresé a las 6 de la tarde, con una cesta azul, con la voz un poco apresurada. Mis notas se acumulaban. Cada línea me acercaba un paso más a la verdad, pero también me alejaba de la imagen de la anciana madre que solo sabe amar y confianza. El fin de semana. Steven se fue temprano a trabajar horas extras y Matthew estaba en una actividad escolar, dejando la casa en silencio, solo para Arai y para mí. Yo estaba limpiando la mesa del comedor, intentando mantenerme ocupada para alejar las dudas que me corroían. Pero entonces, Araceli bajó de su habitación con un vestido amarillo pálido de flores, tan fresca como en sus primeros días de matrimonio. Mamá, voy al mercado un rato, dijo en voz baja. Tomó su cesta de mimbre de siempre y se fue. Asentí, sonriendo, pero una voz interior insistió, síguela, Estella. Ve a buscar la verdad. No lo pensé 2 veces. Tomé mi viejo chal, me lo puse sobre la cabeza para cubrirme un poco la cara y salí de casa en silencio, manteniendo una distancia prudencial detrás de Araceli. El sol calentaba, el sudor me empapaba la espalda, pero no me importaba. Solo quería saber a dónde iba realmente, qué hacía. Araceli caminó rápidamente por la calle adoquinada que conducía al mercado. Pero de repente, en lugar de girar a la derecha como siempre, giró a la izquierda por un callejón detrás de un barrio obrero. Las casas eran viejas, apiñadas unas contra otras con la pintura descascarada y los techos de hojalata oxidados. Disminuí la velocidad, con el corazón latiéndome con fuerza, intentando esconderme detrás de unas bicicletas aparcadas en la acera. Araceli no miró atrás. Siguió caminando. Se metió en un callejón aún más estrecho donde apenas llegaba la luz del sol. Me escondí detrás de un taller mecánico donde un hombre estaba concentrado apretando tuercas. Vi a Araceli detenerse frente a una vieja puerta de madera, llamar suavemente, entrar y desaparecer. Me quedé allí, respiraba agitadamente y me daba vueltas la cabeza. ¿Qué hacía mi nuera allí?
No era el mercado ni ninguna de las casas de las amigas que había mencionado. Quería acercarme, llamar a la puerta y preguntarle directamente, pero tenía los pies clavados en el suelo. Tenía miedo de la verdad, miedo de que lo que estaba a punto de descubrir lo rompiera todo. Al final, me di la vuelta y volví a casa, llena de preguntas, cada paso más pesado que el anterior. Apenas había abierto la puerta cuando me quedé paralizada. Araceli estaba de pie en la cocina, cortando verduras con una blusa blanca, completamente diferente del vestido de flores con el que se había ido. Tenía el ceño fruncido y me miraba con ojos fríos y penetrantes. ¿A dónde has ido, mamá? Que acabas de volver. Me quedé paralizada, con la boca seca, incapaz de articular palabra. Hacía solo unos minutos la había visto entrar en ese callejón con un vestido amarillo. ¿Cómo pudo volver tan rápido? ¿Y esta blusa? Balbuceé. Solo fui a dar un paseo, nada más. Araceli asintió sin decir nada más, pero su mirada me dio un escalofrío. Subí a mi habitación fingiendo buscar algo, pero en realidad era para escapar de esa mirada, para calmar el corazón que me latía con fuerza. Esa noche, estaba sentada tejiendo cuando Matthew entró corriendo, con las mejillas rojas de jugar en el jardín. Me abrazó las piernas, sollozando. Abuela, mi mamá me gritó solo porque se me cayó un lápiz. No como ayer. Ayer fue tan amable que incluso me abrazó. Tomé a Matthew en mis brazos, le acaricié la cabeza, pero por dentro sentía que ardía. Tu mamá estaba cansada, cariño. No estés triste, dije, pero me temblaba la voz. Matthew escondió la cara en mi hombro y susurró, abuela, quiero a la mamá de ayer. Lo abracé más fuerte, a punto de llorar. Las palabras de mi nieto fueron como un cuchillo, agudizando aún más mis sospechas. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama con los ojos muy abiertos. Abierto, mirando al techo. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza. Araceli con el vestido floreado entrando al callejón. Araceli con la blusa blanca de pie en la cocina. Y la voz de Iván. Está en mi vuelo. Saqué la libreta del cajón y escribí una frase. Ni yo mismo me atrevía a creerlo. Quizás no sean la misma persona. Esa frase me pareció una maldición y me hizo temblar. A la mañana siguiente, decidí volver a ese callejón. Ya no soportaba la duda. Tomé la foto familiar que cuelga en la sala, aquella en la que Araceli sonríe radiante junto a Steven y Matthew. La apreté fuerte y salí de casa, decidida pero aterrorizada. El callejón estaba igual que ayer, silencioso y sombrío. Me detuve junto a un puesto de maíz donde una mujer de mediana edad avivaba el carbón. Le enseñé la foto y le pregunté, disculpe, ¿ha visto a esta joven por aquí? La mujer la miró atentamente y luego señaló, ah, sí, claro. Viene y sale a menudo de la casa del número 14, esa de allá. Le di las gracias, con el corazón latiéndome en la garganta, y caminé directo a esa casa. La casa del número 14 apareció frente a mí con las paredes manchadas, una puerta de madera descascarada y una maceta con una margarita marchita en el marco de la ventana. Me quedé allí, con las manos temblorosas, sintiendo que el mundo entero contenía la respiración conmigo. Llamé a la puerta, y cada golpe sonaba como un martillazo en el pecho. La puerta se abrió y me quedé sin palabras. Frente a mí estaba una mujer idéntica a Araceli, de rostro a cuerpo y con su larga melena negra. La única diferencia era su mirada asustada y sus manos temblorosas mientras sostenía un trapo. Tartamudeé, con la voz quebrada. Araceli. La joven se sobresaltó, agarró el trapo con fuerza e intentó cerrar la puerta de un portazo. Pero justo entonces, se oyó otra voz desde dentro. Una voz suave pero firme. Isidora, no te escondas más. Sabes que esto está mal. También. Levanté la vista y vi a una joven salir de un rincón de la habitación, parada justo detrás de la mujer que se parecía a Araceli. Era delgada, con el pelo recogido en un moño y una mirada inteligente pero amable.
Me miró y sonrió levemente. Me llamo Lucy Miller, compañera de piso de Isidora, la señora Brooks. Por favor, pase. Es hora de que sepa la verdad. Respiré hondo, intentando que no me temblaran las piernas, y entré en aquella pequeña casa con techo de hojalata. Las paredes estaban manchadas, el suelo de hormigón agrietado y un ligero olor a desinfectante flotaba en el aire. En un rincón, un anciano tosía débilmente, tumbado en un viejo catre cubierto con una manta deshilachada. Sentí que el espacio me aplastaba, pero aún así caminé y me senté en la silla de madera que Lucy me señaló. La mujer idéntica a Araceli bajó la cabeza y su voz fue apenas un susurro. Lo siento, no soy Araceli. Me llamo Isidora. La miré, con la mente hecha un torbellino, incapaz de decir nada. Cualquier cosa. Isidora. El nombre era extraño, pero el rostro me resultaba demasiado familiar. Junté las manos, intentando mantener la voz firme. Explícame por qué te pareces tanto a mi nuera y por qué te presentas en mi casa. Isidora levantó la vista, con los ojos llenos de culpa. Pero no respondió de inmediato. En cambio, Lucy se sentó a su lado, le sirvió un vaso de agua de una vieja jarra de plástico y comenzó a hablar. Isidora es muy pobre, señora Brooks, dijo Lucy con voz tranquila y clara. Sus padres adoptivos están muy enfermos, sobre todo el caballero que yace allí. Hace unos años, Isidora conoció a Araceli por casualidad en un mercado. Parecían 2 gotas de agua, y Araceli se aprovechó de ello. Le propuso a Isidora que se hiciera pasar por ella, que la reemplazara durante unas horas cuando lo necesitara. Isidora no quería, pero Araceli le pagaba muy bien y su familia necesitaba el dinero para medicinas. Miré a Isidora y vi que tenía la cabeza gacha, agarrando él. El trapo estaba tan apretado que sus nudillos se pusieron blancos. Reemplazarla porque, insistí con la voz llena de incredulidad. ¿Por qué Araceli necesitaría que alguien se hiciera pasar por ella? Isidora levantó la vista con voz temblorosa. No lo sé todo, señora. Simplemente me decía, quédate en casa unas horas, haz algunas cosas como ir al mercado, cuidar al niño, y luego me daría dinero, mucho dinero, suficiente para comprar las medicinas de mis padres. No me atreví a pedir más. Bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La miré con una opresión en el pecho. Cada detalle extraño de los últimos meses de repente cobró sentido. El cambio de manos para escribir, la personalidad a veces dulce y a veces amarga, la voz a veces gentil y a veces fría. Todo encajaba ahora, como las últimas piezas de un rompecabezas que me había negado a ver. Lucy continuó con una mirada más penetrante. No sé si esto ayuda, pero una vez vi a Araceli con un hombre muy elegante. Se llama Charles Thompson. Escuché el nombre cuando hablaban en una cafetería. Se llamaban Cariño con mucho cariño. En ese momento, Isidora esperaba afuera en el auto, sin entender nada. El nombre de Charles Thompson fue como un puñal en mi corazón. Recordé las palabras de Ivan. Está sentada en primera clase junto a un hombre rico. La pequeña habitación parecía dar vueltas a mi alrededor. Intenté mantener la calma, pero me temblaban tanto las manos que volqué el vaso de agua. Lucy corrió a limpiarlo, pero yo solo temblé. Mi cabeza. Mi voz se ahogó. Ella, Araceli, está engañando a mi familia. Isidora se derrumbó, con la voz ahogada por los sollozos. Lo siento mucho, señora. No quería lastimar a nadie. Solo quería salvar a mis padres. Miré a esta joven con un rostro idéntico al de Araceli, pero con una mirada llena de dolor y arrepentimiento. Quería enojarme. Quería gritar. Pero al ver a Isadora, solo sentí lástima. Ella no era la mente maestra. Era solo una pieza en el juego de Araceli. Todo se desmoronaba ante mis ojos. Me levanté, intentando que mi voz sonara firme. Isidora, ¿sabes dónde está Araceli? ¿Sabes qué hace cuando te pide que finjas ser ella? Isidora negó con la cabeza, todavía llorando. No lo sé, señora.
Solo me diría que hiciera lo que me pidiera y que me pagaría. No me atreví a pedir más. Lucy le puso una mano en el hombro para consolarla y luego se dirigió a mí. Señora Brooks, sé que esto es muy doloroso para usted, pero Isidora también es una víctima. No tenía otra opción. Miré alrededor de la humilde casa, oyendo la débil voz del hombre en el catre. Comprendí la desesperación de Isidora, pero eso no borró la sensación de traición que sentí. Apreté los puños, intentando contener las lágrimas. No la culpo, Isidora, pero necesito saber la verdad. Necesito proteger a mi hijo y a mi nieto. Me levanté sintiendo que el mundo se me derrumbaba. Gracias, Lucy, por decirme la verdad. Volveré. Salí de casa, y el sol brillante de afuera me cegó, pero mi corazón estaba helado. A la mañana siguiente, volví a ese pequeño callejón donde las paredes manchadas y la puerta de madera desconchada se habían convertido en una obsesión en mi mente. El sol aún calentaba, pero sentía una frialdad interior, como si llevara un viento frío de dudas sin resolver. Llamé a la puerta de número 14, agarrando la foto familiar como si fuera un amuleto que me daría el valor para enfrentar la verdad. Esta vez, Isidora no parecía tan asustada. Abrió la puerta con una mirada aún tímida, pero más tranquila, y me invitó a pasar. Señora Brooks, la estaba esperando. Pase, por favor. La casa seguía siendo pequeña con ese olor a desinfectante y la tos débil del hombre en el catre. Me senté en la vieja silla de madera y miré a Isidora. Llevaba una blusa sencilla y el pelo recogido en un moño suelto. Parecía cansada, pero ya no asustada. Respiré hondo y dije en voz baja, Isidora, quiero conocer a tu madre adoptiva. Necesito entender todo esto mejor. Isidora asintió y me condujo a un rincón de la habitación donde una mujer muy delgada, con el pelo completamente blanco, estaba acostada en la cama, con la mirada nublada fija en el techo. Era la señora Jones, la madre adoptiva de Isidora. Tomé su frágil mano y me presenté. Soy Stella Brooks, la madre de Steven, el esposo de Araceli. La señora Jones me miró, respirando con dificultad, y dijo con voz débil, Isidora no es de mi sangre. Es una niña que adopté cuando era recién nacida. Sus palabras fueron como un martillazo en la cabeza. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo más rápido, pero intenté que mi voz sonara tranquila. Por favor, cuénteme cómo sucedió todo. La señora tosió y luego, lentamente, comenzó a contarme una historia para la que no estaba preparada. Hace muchos años, era enfermera en un hospital de un pequeño pueblo, comenzó con la voz temblorosa. Una familia muy pobre tenía gemelos. Eran tan pobres que no podían quedarse con los dos. La madre lloraba. Dijo que solo podía quedarse con uno. Al otro lo iban a abandonar. Se me rompió el corazón. No podía dejar que abandonaran a esa bebé. Así que la adopté. Esa es Isidora. Se detuvo para toser largamente y luego miró a Isidora con inmenso amor. La crié como si fuera mía, pero sé que siempre ha querido encontrar a sus verdaderos padres. No tengo nada que darle más que mi amor y esta casa. Me senté allí, agarrada al borde de la silla, con la cabeza dando vueltas. ¿Sabes quién? ¿Quiénes son los padres biológicos de Isidora? Pregunté con voz temblorosa. La señora Jones negó con la cabeza. Solo sé que eran una familia pobre de un pueblo cercano. No pregunté mucho. Solo quería salvar a la niña. Miré a Isidora y la vi con el rostro agachado, con lágrimas en los ojos. Señora Brooks, no sé nada de mis padres biológicos, dijo con la voz entrecortada. Pero cuando conocí a Araceli, pensé que quizás sabía algo. Se parece mucho a mí, pero nunca me dijo nada al respecto. Sentí que me faltaba el aire. Le pedí a la señora Jones que me dejara ver sus papeles viejos, con la esperanza de encontrar alguna pista. Señaló una vieja cómoda de madera. Isidora sacó un sobre de papel amarillento y me lo dio. Dentro había una copia de unos papeles del hospital con la fecha de nacimiento de Isidora.
Los leí rápidamente y sentí que se me paraba el corazón. La fecha de nacimiento de Isidora era exactamente la misma que la de Araceli, la que había visto en sus papeles cuando se casó con Steven. Agarré los documentos con manos temblorosas y miré a Isidora. Tú y Araceli podrían ser gemelas, dije con la voz apagada. Isidora se derrumbó, llorando, cubriéndose la cara. Así que Aray es mi hermana. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me obligó a hacer todo eso? La miré con el corazón destrozado. Recordé los días en que Araceli llegaba a mi casa, radiante y segura de sí misma, como si hubiera nacido para ser la esposa y madre perfecta. La había amado. Había creído que le daría felicidad a Steven. Pero ahora sabía que no solo había engañado a mi familia, sino que también se había aprovechado de su propia hermana, usándola como doble para ocultar secretos que ni siquiera me atrevía a imaginar. Me puse de pie, puse la mano en el hombro de Isidora y mi voz, aunque firme, no pudo ocultar el dolor. Isidora, a partir de hoy no dejaré que nadie más se aproveche de ti. Voy a ayudar a tus padres con su enfermedad, pero a cambio, tienes que cooperar conmigo. Necesito sacar a la luz esta verdad por Steven, por Matthew. Isidora asintió, todavía llorando. Te ayudaré. No quiero vivir más en esta mentira. La miré y vi sinceridad en sus ojos y por primera vez sentí un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Salí de casa y caminé por el callejón con el alma en agitación. Pasé por el bullicioso mercado donde la gente compraba y reía. Pero en mi mente, las palabras de la señora Jones resonaron como campanas. 2 gemelos, uno abandonado y el otro criado. Y ahora sus destinos se habían cruzado en mi propia familia. Regresé a casa con el alma hecha un desastre, como un campo después de una tormenta. La verdad sobre Araeli e Isidora, el secreto de las gemelas, fue una roca que me aplastó el pecho. Me encontraba en una encrucijada para la cual no estaba preparada para enfrentar a mi nuera, la mujer que nos había engañado a todos, y revelar la verdad a Steven y Matthew. Esa noche llamé a Iván. Mi voz era firme, aunque mi corazón temblaba. Iván, tienes que venir a casa mañana por la noche. Hay algunas cosas que necesito que me aclares. Iván se sorprendió. Pude escuchar la preocupación en su voz. Mamá, ¿pasó algo grave? Lo dije sin rodeos. Acabas de venir, cariño. Te necesito. Y si puedes traer el pasaporte electrónico de Araeli. No hizo más preguntas. Él simplemente dijo, sí, mamá. Estaré allí. Colgué y me senté, sintiendo que el mundo entero se me venía encima. Sabía que la noche de mañana sería una noche que nadie en esta familia olvidaría jamás. Al día siguiente me levanté temprano y preparé una gran cena familiar. Puse un mantel blanco sobre la mesa y encendí algunas velas. Cociné el chile que tanto le gusta a Steven y el pescado asado que Matthew siempre pide. Quería que esta cena fuera especial, no para celebrar, sino para marcar un antes y un después. Yo estaba en la cocina picando verduras, pero mi mente estaba en otro lugar entre ese callejón oscuro y las palabras de Isidora. Me dije a mí mismo que tenía que ser fuerte por Steven, por Matthew. Pero cada corte del cuchillo se sentía como un corte en mi propio corazón. Steven llegó a casa cuando estaba empezando a oscurecer, cansado del trabajo. Al ver la mesa puesta se sorprendió. ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué preparaste tanta comida, mamá? Sonreí, intentando parecer tranquila. Solo quería que todos tuviéramos una buena cena. Siéntate, cariño. Araeli entró con su vestido azul claro, una sonrisa suave, pero un poco de nerviosismo en sus ojos. Matthew corrió a abrazar mis piernas. Abuela, qué rico huele el pescado. Le acaricié la cabeza. Tenía un nudo en la garganta. Sabía que después de esa noche, la sonrisa inocente de Matthew tal vez nunca volvería a ser tan despreocupada. Nos sentamos a la mesa y al principio el ambiente estaba animado. Steven habló sobre el trabajo. Mateo habló emocionado sobre el dibujo que había hecho en la escuela. Araceli asintió,
comentando ocasionalmente, pero noté que su mano temblaba un poco mientras sostenía la cuchara. Respiré profundamente y le hice una señal a Iván, que estaba esperando afuera. Entró y justo detrás de él estaba Isidora con un vestido sencillo, su rostro idéntico al de Araceli, pero con una mirada llena de angustia. Todos en la mesa guardaron silencio. Matthew miró confundido a Aray y a Isidora y preguntó inocentemente, ¿por qué hay dos mamás? Steven se puso pálido, dejó caer la cuchara y Araceli saltó gritando, ¿de qué se trata esto, mamá? Me puse de pie, agarrándome del borde de la mesa para no temblar. Siéntate, Araceli, dije con voz lenta pero firme. Necesito que lo aclaremos todo. Empecé a contar la historia, y cada palabra me desgarraba por dentro. La llamada de Iván desde el aeropuerto cuando la vio en un vuelo a Francia, aunque todavía estaba en casa, la vez que cambió de manos para escribir. Su personalidad, a veces dulce y a veces amarga, y finalmente, mi visita al callejón donde conocí a Isidora y descubrí el secreto de las gemelas. Tú e Isidora son gemelas, dije, mirándola fijamente a los ojos. Te aprovechaste de tu hermana para ocultar la verdad. Dinos cuál es la verdad. Araceli temblaba, con la cara blanca como el papel. Gritó, intentando defenderse. Se lo está inventando todo para humillarme. ¿Cómo te atreves? Pero Ivone se acercó y dejó un montón de papeles sobre la mesa con un golpe sordo. Esta es una copia de tu pasaporte electrónico con el sello de entrada y salida de Francia, dijo con voz dura. No puedes estar en casa y volar a Francia al mismo tiempo. Araceli miró los papeles con los labios apretados, incapaz de decir nada. Matthew, sentado a su lado, intervino de repente con una voz inocente pero dolorida. Es verdad, abuela. Hay días que mi mamá es un ángel, y otros días es muy mala. No me gusta la mamá mala. Las palabras de mi nieto fueron como una puñalada y tuve que contener las lágrimas. El aire en la habitación era tan pesado que era difícil respirar. Asentí y le hice una señal a Lucy, que acababa de entrar por la puerta trasera. Se quedó allí con su mirada penetrante y les dijo a todos, vi a Araceli con Charles Thompson. Se llamaban Cariño, y fue ella quien contrató a Isidora para que se hiciera pasar por ella y engañara a la familia. Steven se volvió hacia su esposa con la voz entrecortada. ¿Es cierto, Araceli? Dime, ¿es cierto? Araceli se mordió el labio en silencio durante un largo momento y de repente gritó, con la voz llena de furia. Sí, es verdad. Tengo un amante. Estoy harto de esta pobre vida. Estoy harta de ser la nuera en esta casa. Charles me da una vida 100 veces mejor. Y tú, Steven, no sirves para nada. Sus palabras fueron como una bomba que explotó en la habitación. Steven se congeló, apretando los puños con tanta fuerza que se pusieron blancos. Matthew rompió a llorar y corrió a abrazarme, con la voz temblorosa. «Abuela, ¿qué dijo mi mamá?» Lo abracé fuerte y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Miré a Araceli con el corazón roto. Ella estaba allí parada con una mirada fría y sin una pizca de remordimiento. Steven se levantó con voz temblorosa. «Araceli, ¿de verdad piensas eso?» Ella se giró y se fue sin responder. Isidora, que había permanecido en silencio a un lado, de repente habló en voz baja pero clara. «Hermana, no tenías que lastimarlos así. Solo quería ayudarte pero no sabía que llegarías tan lejos». Araceli la miró fijamente, pero no dijo nada. Ella simplemente se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación en un doloroso silencio. Después de aquella noche de enfrentamiento, el aire de mi casa parecía como si le hubieran robado la vida. La sala de estar que solía estar llena de las risas de Matthew y las charlas de Steven Unk, ahora estaba en un silencio que sofocaba. Había vivido toda mi vida para mi familia, pero ahora me sentía como alguien que acaba de sobrevivir a un huracán, de pie en medio de los escombros de la casa que tanto había querido. Araceli se fue después de gritar esas amargas palabras, dejando a Steven con una mirada vacía y a Matthew con lágrimas inocentes.
Sabía que todo había cambiado para siempre. Una semana después, Steven y Araceli acudieron al juzgado para divorciarse. Yo no fui, pero Steven me lo contó después, con la voz seca, como si hubiera perdido el alma. Mamá. Ella no me miró ni a Matthew. Ella firmó los papeles y se fue con ese hombre como si nunca hubiéramos existido. Me senté a su lado, tomándole la mano, tratando de no llorar. Araceli no pidió la custodia de Matthew, como si el niño hubiera sido simplemente parte de una obra de la que ella se había cansado. Me dolía el corazón, no solo por Steven, sino por Matthew, un niño de 7 años que no merecía ser abandonado de esa manera. No te preocupes, cariño, dije con voz temblorosa. Siempre estaré aquí y Matthew nunca se quedará sin amor. Pero por dentro sabía que esa herida tardaría mucho tiempo en sanar. Steven se vino abajo. Se quedó callado y habló poco. Él simplemente se sumergía en su trabajo o se sentaba a ver a Matthew jugar en el patio. Miré a mi hijo y vi en sus ojos la misma tristeza que tenía mi esposo Rafael en sus últimos días cuando supo que ya no podía estar con nosotros. Quería abrazarlo para decirle que todo estaría bien. Pero no sabía por dónde empezar. Afortunadamente, Isidora apareció, silenciosa como una pequeña luz en la oscuridad. Ella venía a la casa todos los días. Ella trajo recipientes con comida caliente, se sentó a jugar con Matthew y le secó las lágrimas cuando él preguntó, «Tía, ¿a dónde fue realmente mi mamá?» Miré a Isidora, vi ese rostro idéntico al de Aracelis, pero con un corazón completamente diferente. Ella era dulce, paciente y siempre encontraba una manera de hacer reír a Matthew. Una tarde vi a Mateo correr a abrazar a Isidora con su alegre vocecita. «Mamá, Isidora, enséñame a dibujar un pajarito». Me sorprendí y se me encogió el corazón. El niño llamaba a su mamá con una sonrisa despreocupada que no había visto en mucho tiempo. Isidora se rió y le acarició la cabeza. «Claro, mi amor, pero tienes que dibujarlo muy bonito para que yo pueda verlo». Me quedé allí, con lágrimas rodando por mis mejillas. Las palabras inocentes de Mateo fueron como una medicina que calmó mi dolor. Sabía que Isidora no solo había reemplazado a Araeli durante aquellos días de engaño, sino que se estaba convirtiendo en parte de nuestra familia con su propio corazón sincero. Una noche, mientras estaba limpiando la cocina, Steven me llamó a la sala de estar. Él estaba allí de pie, sosteniendo un pequeño anillo con manos temblorosas. Su mirada era una mezcla de nervios y determinación. Isidora estaba a su lado, con el rostro sonrojado y los ojos brillantes. Steven se arrodilló y su voz se quebró. «Isidora, no quiero perder más tiempo. Nos devolviste la luz a mí y a Matthew. ¿Aceptarías ser mi esposa y la mamá de Matthews?» Isidora rompió a llorar, mirándome como buscando mi aprobación. Me acerqué, tomé su mano y asentí suavemente. «Te lo mereces, cariño. Has sido parte de esta familia por mucho tiempo». Ella me abrazó. Sus lágrimas empaparon mi hombro y supe que ese era el momento en que mi familia comenzaba a sanar. La boda de Steven e Isidora tuvo lugar poco después. Algo pequeño pero lleno de amor. Yo estaba en el patio mirando las rosas rojas atadas a la cerca, escuchando la risa de Matthew mientras vestía su pequeño traje, siendo el pequeño padrino de su padre. Iván regresó de un viaje de trabajo y se quedó junto a su hermano con una sonrisa tan radiante como el día en que se puso por primera vez el uniforme de piloto. Me senté en la primera fila, con lágrimas rodando por mis mejillas. No eran lágrimas de pérdida, sino de felicidad. Miré a Isidora con su sencillo vestido de novia, sosteniendo la mano de Steven, y supe que mi familia había encontrado un corazón sincero. Después de perder un fraude, la vida después de eso volvió a la normalidad. Isidora mantuvo su vida sencilla, cuidando a Steven y Matthew con todo su amor. Ella cocinaba comidas calientes, le cantaba a Mateo para que se durmiera con el mismo celito lindo que yo le cantaba a mis hijos. Todas las noches se sentaba junto a Steven y lo escuchaba hablar de sus planos y proyectos con una mirada llena de orgullo. Matthew ya no preguntó por su otra mamá.
Él simplemente se acurrucó con Isidora, llamándola mamá con una sonrisa radiante. Miré a mi familia y vi cómo las heridas se iban cerrando poco a poco. Una noche tarde, me senté en el porche. El viento soplaba suavemente en el jardín. La risa de Mateo se escuchaba desde adentro, mezclada con la dulce voz de Isidora. Me asomé y vi a Steven concentrado en su trabajo mientras Isidora le preparaba una taza de té. La colocaba a su lado y le daba un suave beso en la frente. Sonreí, sintiendo mi corazón finalmente en paz. Pensé en el largo camino que había recorrido desde las primeras dudas, desde la llamada de Iván hasta ese callejón oscuro donde descubrí la verdad. La verdad había sido cruel, pero como solía decir mi marido Rafael, la verdad te hará libre, Estella. Y así fue. La verdad nos hizo libres. Nos trajo a Isidora y nos dio un nuevo comienzo, mucho más brillante y feliz. La historia que acabas de escuchar ha sido cambiada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar sobre cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares. Realmente me pregunto si estuvieras en mi lugar. ¿Qué harías? ¿Elegirías quedarte en silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice y estoy convencido que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, os dejo con dos de las historias más queridas del canal. Estoy seguro que te sorprenderán. Gracias por estar conmigo hasta este momento.